¿Te sientes al límite, sin fuerzas, con el corazón cansado y las palabras agotadas? ¿Has llegado a ese punto donde ya no sabes qué pedir, solo sabes que no puedes más? ¿Estás aquí porque necesitas que Jesús te sostenga antes de quebrarte por completo? Este video es una oración directa a Jesús para los momentos extremos, cuando el alma está cargada, la fe duele y seguir adelante parece imposible. No es un mensaje bonito, es un clamor real para quienes están resistiendo con lo último que les queda. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Jesús, dame fuerzas, si sientes que este mensaje es para ti y que Él puede levantarte incluso ahora. Si has experimentado cómo Dios te sostuvo cuando ya no podías más, compártelo. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que hoy necesitan fuerzas del cielo. Aquí caminamos juntos, sostenidos por su presencia. Hay momentos en los que el cuerpo sigue avanzando, pero el alma ya no puede más. Sigues cumpliendo, sigues respondiendo, sigues levantándote cada día, pero por dentro algo se ha ido apagando en silencio. No es falta de fe. No es debilidad espiritual. Es cansancio profundo, de ese que no se quita durmiendo, de ese que nace cuando has dado más de lo que tenías durante demasiado tiempo. Tal vez te has exigido ser fuerte cuando por dentro estabas roto. Tal vez has callado tu dolor para no preocupar a otros. O quizá te has repetido una y otra vez que no es para tanto, mientras tu corazón gritaba que ya no podías sostener más peso. Ese agotamiento no te hace menos creyente. Te hace humano. Y Jesús nunca rechazó a los que llegaron cansados. Hay una mentira que muchos cargan sin darse cuenta, creer que acercarse a Dios solo es válido cuando estás bien, cuando tienes palabras bonitas, cuando tu fe se siente firme. Pero Jesús no espera una versión fuerte de ti. Él te recibe tal como estás, incluso cuando llegas arrastrando los pies, incluso cuando lo único que puedes decir es ya no puedo más. Reconocer el cansancio no es rendirse. Es dejar de fingir. Es quitarse la armadura que ya pesa demasiado. Es admitir delante de Dios lo que quizá no te atreves a decir en voz alta, que estás agotado, que estás herido, que necesitas ayuda. Y ese reconocimiento, lejos de alejarte de Él, es lo que abre la puerta a su descanso. Muchos siguen luchando solo porque creen que parar es fallar. Pero Jesús nunca llamó fracaso al descanso. Al contrario, Él mismo buscaba apartarse cuando la carga era grande. No para huir, sino para volver a centrarse en el Padre. Si el Hijo no negó su cansancio, ¿por qué tú te obligas a ocultarlo? A veces el cansancio viene de batallas externas, problemas que se repiten, responsabilidades que no terminan, situaciones que no cambian. Otras veces nace de luchas internas, culpas no resueltas, expectativas imposibles, heridas que nadie ve. Sea cual sea el origen, cargarlo solo termina por quebrarte por dentro. Jesús no te pide que aguantes un poco más. No te exige que demuestres fortaleza. Te invita a acercarte, a sentarte, a soltar, a dejar de justificar tu agotamiento. Porque Él sabe que cuando el alma se cansa, no necesita sermones, necesita consuelo. Puede que hayas orado antes pidiendo fuerzas y no sentiste nada. Puede que incluso hayas pensado que Dios se ha quedado en silencio. Pero el silencio no significa ausencia. A veces es el espacio donde Él espera que te detengas, que bajes el ritmo,
que dejes de empujar y empieces a descansar en su presencia. Reconocer el cansancio también implica dejar de compararte. Hay personas que parecen avanzar sin dificultad, que no se quiebran, que siempre tienen una palabra firme. Pero tú no sabes que cargan por dentro, ni ellos saben lo que tú has sostenido en silencio. Tu proceso no necesita parecerse al de nadie más. Tal vez hoy no necesitas una solución inmediata. Tal vez lo primero que tu alma necesita es permiso para parar, para llorar si hace falta, para decirle a Jesús lo que realmente sientes sin adornos ni frases correctas. Él no se escandaliza por tu cansancio. No se decepciona de tu debilidad. No se cansa de escucharte. Cuando por fin reconoces que ya no puedes más, algo se afloja por dentro. No porque todo se resuelva, sino porque dejas de pelear solo. Ese es el punto donde la gracia empieza a sostener lo que tus fuerzas ya no alcanzan. No es magia. Es descanso espiritual. Jesús no mide tu valor por lo que produces ni por lo que soportas. Él mira tu corazón agotado con compasión, no con juicio. Y en lugar de decirte esfuérzate más, te dice ven. Ven tal como estás. Ven con tu cansancio. Ven con tu carga. Ven con tu fe temblando. Este es el primer paso de esta oración, dejar de negar el agotamiento. Dejar de maquillarlo. Dejar de cargarlo en soledad. Porque mientras sigas fingiendo fortaleza, seguirás drenándote por dentro. Pero cuando te permites reconocer que estás cansado, empiezas a abrir espacio para que Jesús haga lo que tú ya no puedes hacer. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma necesita descanso, no presión. Necesita presencia, no exigencia. Y todo comienza con una verdad sencilla, pero poderosa: ya no puedes más, y está bien decirlo delante de Jesús. Hay momentos en los que la fe no se siente firme, sino frágil. No desaparece, pero tiembla. No se apaga, pero duele. Sigues creyendo, aunque ya no con la misma seguridad de antes. Y eso confunde, porque muchos piensan que la fe verdadera nunca duda, nunca se cansa, nunca se quiebra. Pero la fe que no ha temblado nunca, tampoco ha sido probada en lo profundo. Tal vez hoy no estás lleno de certeza, sino de preguntas. Oras, pero tus palabras salen cortadas. Lees, pero no siempre entiendes. Confías, pero al mismo tiempo sientes miedo. Y aún así, algo dentro de ti te trajo hasta aquí. No fue la fuerza. No fue la claridad. Fue el corazón que, incluso cansado, sigue llamando a Jesús. Hay una fe silenciosa que no grita, no predica y no impresiona, pero permanece. Es la fe del que sigue hablando con Dios aunque no sienta respuesta inmediata. Es la fe del que dice ayúdame en lugar de tengo todo bajo control. Esa fe, aunque parezca pequeña, es profundamente honesta. Y Jesús nunca desprecia un corazón honesto. Quizá te has reprochado por no sentirte como antes. Te comparas con otros momentos de tu vida en los que orabas con entusiasmo, en los que todo parecía claro, en los que confiar era fácil. Y ahora te preguntas qué cambió. No siempre cambió tu fe. A veces cambió el peso que tuviste que cargar. Cuando la carga es grande, la fe no desaparece, se vuelve más humilde. Ya no presume seguridad, solo busca sostén. Ya no exige respuestas, solo compañía. Y esa fe, aunque temblorosa, sigue siendo fe. Porque sigue volviendo a Jesús, incluso cuando no tiene fuerzas para explicar por qué. Hay personas que creen que solo se puede orar cuando se está bien. Pero hay oraciones que nacen del temblor, del miedo, del cansancio.
Oraciones que no tienen forma perfecta, pero sí verdad. Y esas oraciones llegan directo al corazón de Jesús, porque no están construidas desde el orgullo, sino desde la necesidad. Tal vez hoy no puedes decir confío plenamente, pero sí puedes decir no quiero soltar. Tal vez no puedes declarar grandes promesas, pero sí puedes susurrar su nombre. Y eso es suficiente. Porque Jesús no se mueve por la cantidad de fe, sino por la dirección del corazón. Cuando la fe tiembla, el enemigo intenta convencerte de que ya no sirve, de que estás fallando, de que deberías callar. Pero Jesús no apaga la fe débil. Él la cuida, la protege, la fortalece con paciencia. No te pide que te conviertas en alguien fuerte de inmediato. Te acompaña mientras vuelves a levantarte por dentro. Hay algo poderoso en seguir llamando a Jesús cuando no todo tiene sentido. Cuando no hay explicaciones claras. Cuando el corazón está cansado, pero aún reconoce a quién acudir. Esa perseverancia silenciosa es una forma profunda de confianza, aunque no siempre se sienta así. Quizá hoy tu fe no se expresa con palabras largas, sino con lágrimas. No con canciones, sino con silencio. No con seguridad, sino con preguntas. Y aún así, Jesús está ahí. No esperando que mejores para escucharte, sino acercándose justo porque estás así. La fe que tiembla no es una fe rota. Es una fe viva, atravesando una tormenta. Y las tormentas no destruyen la fe verdadera, la purifican. Le quitan lo superficial, lo automático, lo aprendido de memoria, y la dejan en lo esencial, un corazón que sigue buscando a Jesús, aunque sea con pasos inseguros. No te exijas sentir lo que no sientes. No te obligues a decir lo que no sale de tu corazón. Jesús no necesita discursos. Necesita verdad. Y si hoy la verdad es que estás cansado, confundido o asustado, eso es lo que puedes llevarle. Porque incluso cuando la fe tiembla, si el corazón sigue llamando a Jesús, no estás perdido. Estás en un lugar de encuentro. Un lugar donde Él no te juzga por dudar, sino que te sostiene mientras vuelves a confiar. Y en ese sostén silencioso, poco a poco, la fe vuelve a afirmarse, no en tus fuerzas, sino en su presencia. Hay un momento en el que el cansancio deja de ser solo físico y se convierte en una presión en el pecho, en una angustia difícil de explicar. Es ese punto donde ya no se trata de seguir adelante, sino de sobrevivir por dentro. Muchos creen que cuando llegan ahí, están fallando. Pero olvidan algo esencial: Jesús conoce ese lugar. Él estuvo ahí. No desde la distancia. No como observador. Estuvo ahí desde dentro. Sintió el peso, la angustia, la opresión que aprieta el alma cuando el sufrimiento parece demasiado. No habló desde la teoría, habló desde la experiencia. Por eso, cuando llegas al límite, no estás hablando con alguien que no entiende. Estás hablando con alguien que ya caminó ese valle. Jesús no enfrentó su momento más duro rodeado de multitudes, sino en soledad. El ruido se apagó. Las voces se alejaron. Y lo que quedó fue el peso de lo que venía. El miedo, la tristeza profunda, la sensación de que el alma estaba siendo exprimida hasta lo último. No fue una escena tranquila. Fue una lucha interior real. Hubo un instante en el que el dolor fue tan intenso que su cuerpo reaccionó. No porque le faltara fe, sino porque el sufrimiento era real. Eso rompe una idea equivocada: creer que sentir angustia es señal de debilidad espiritual. No lo es. Es señal de humanidad. Y Jesús asumió esa humanidad por completo. Él no fingió fortaleza. No se puso una máscara de calma.
Expresó lo que sentía. Reconoció que el peso era grande. Y en ese reconocimiento no hubo derrota, hubo honestidad. Jesús mostró que acercarse a Dios no significa ocultar el dolor, sino llevarlo tal como es. Tal vez tú también has sentido esa presión interna. Esa sensación de que todo se junta al mismo tiempo. Que no es solo un problema, sino muchos. Que no es solo hoy, sino una acumulación de días difíciles. Y te preguntas por qué te sientes así, por qué ya no puedes sostenerte como antes. Jesús entiende ese agotamiento acumulado. Entiende cuando el alma está cansada de resistir. Cuando el corazón quiere rendirse, no por falta de amor, sino por exceso de dolor. Por eso, cuando hablas con Él desde ese lugar, no hablas con alguien ajeno a tu lucha. Hay algo profundamente sanador en saber que no estás solo en el límite. Que no eres el único que ha sentido ganas de detenerse. Que incluso Jesús pasó por un momento donde el peso parecía insoportable. Eso no disminuye su poder. Lo acerca a tu realidad. Cuando Jesús expresó su angustia, no perdió su identidad. No dejó de confiar. Simplemente mostró que incluso el Hijo, en su humanidad, necesitó apoyo. Necesitó entrega. Necesitó rendirse al cuidado del Padre. Y ahí hay una enseñanza silenciosa para ti. No todo se resuelve resistiendo más. No todo se supera apretando los dientes. Hay momentos donde la verdadera fortaleza es dejar de luchar solo y permitir que Dios sostenga lo que tú ya no puedes cargar. Jesús lo hizo. Y en ese acto no hubo fracaso, hubo obediencia y confianza. Quizá tú también has llegado a ese punto donde dices no puedo más, y al decirlo sientes culpa, como si estuvieras decepcionando a Dios. Pero Él no se decepciona de tu límite. Él lo conoce. Él lo entiende. Él lo acompaña. Jesús no se aleja cuando estás al borde. No se incomoda con tu dolor. No te exige que te recompongas rápido. Se queda. Permanece. Y desde esa cercanía, te recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. Hay una conexión profunda entre tu dolor y el de Cristo. No porque tu situación sea igual, sino porque la angustia humana tiene un lenguaje universal. Y Jesús lo habla con fluidez. Por eso puedes acercarte sin miedo, sin filtros, sin frases ensayadas. Cuando sientes que ya no puedes más, no estás fallando. Estás llegando a un lugar donde la gracia se vuelve necesaria, no opcional. Donde la fe deja de ser discurso y se convierte en dependencia real. Donde el alma aprende que no fue creada para cargar sola. Jesús estuvo al límite y salió adelante sostenido por el Padre. No para demostrar fuerza, sino para mostrarte el camino. Un camino donde no tienes que ser invencible, solo tienes que ser honesto. Un camino donde el límite no es el final, sino el punto donde Dios empieza a sostenerte de una manera nueva. Y si hoy te sientes así, cansado hasta el fondo, recuerda esto: no estás solo, no estás incomprendido, no estás fuera del alcance de Dios. Estás exactamente en el lugar donde Jesús sabe encontrarte. Porque Él ya estuvo ahí y decidió quedarse contigo. Llega un punto en el que el mayor cansancio no viene de lo que te sucede, sino de cuánto has intentado controlarlo todo. Pensar, anticipar, prevenir, sostener, resolver. Mantenerte firme aunque por dentro estés temblando. Ese esfuerzo constante termina agotando más que la propia situación. Y cuando ya no puedes más, descubres una verdad incómoda: no todo estaba en tus manos, aunque lo intentaras. Soltar el control no es rendirse a la desesperanza. Es reconocer un límite.
Es aceptar que hay cargas que nunca fueron diseñadas para ser sostenidas por ti solo. Pero hacerlo cuesta, porque el control da una falsa sensación de seguridad. Mientras controlas, sientes que al menos haces algo. Cuando sueltas, aparece el miedo al vacío. Ese miedo suele decirte que, si no empujas, todo se va a caer. Que si no vigilas, algo saldrá mal. Que si no intervienes, perderás lo poco que queda en pie. Y así sigues, aferrado, aunque ya no tengas fuerzas. No porque quieras, sino porque no sabes cómo soltar sin sentir que fallas. Pero hay un momento en el que sostenerlo todo deja de ser valentía y se convierte en una carga que te aplasta. Y ahí, aunque no lo busques, el cuerpo y el alma empiezan a pedir descanso. No un descanso superficial, sino uno profundo, el descanso de dejar de ser el que lo sostiene todo. Soltar el control no significa que dejes de importar. Significa que dejas de ocupar un lugar que no te corresponde. Hay cosas que no dependen de ti, por más que las pienses, las planees o las intentes corregir. Y aceptar eso no te hace débil, te vuelve libre. Muchas personas confunden fe con control disfrazado. Dicen confiar, pero viven en alerta constante. Oran, pero no descansan. Creen, pero no sueltan. Y esa tensión interior termina desgastando incluso la esperanza. Porque no se puede vivir confiando y controlando al mismo tiempo. Cuando ya no puedes sostener nada, se abre una oportunidad silenciosa, dejar que Dios sea Dios. No como idea, sino como sostén real. No como frase repetida, sino como descanso interior. Pero para que eso ocurra, primero tienes que abrir las manos. Abrir las manos duele, porque significa aceptar que no tienes todas las respuestas. Que no puedes protegerte de todo. Que no puedes evitar cada caída. Y sin embargo, es en ese acto donde empieza algo nuevo. No porque todo se solucione de inmediato, sino porque dejas de cargar solo. Hay un tipo de paz que no llega cuando todo está bajo control, sino cuando decides confiar incluso sin control. Es una paz distinta, más profunda. No depende de que las cosas estén bien, sino de saber que no estás solo sosteniéndolas. Tal vez has pasado noches enteras pensando cómo arreglar lo que se rompió. Cómo salvar lo que se está cayendo. Cómo llegar a donde ya no te quedan fuerzas para llegar. Y en ese proceso, te has olvidado de respirar por dentro. De descansar el alma. Soltar el control no es dejar de importar. Es dejar de pelear contra lo inevitable. Es reconocer que hay procesos que no se aceleran por insistir más. Que hay heridas que no se cierran a fuerza de voluntad. Que hay tiempos que no se adelantan por ansiedad. Cuando sueltas, no te vuelves pasivo. Te vuelves disponible. Disponible para ser sostenido. Disponible para recibir dirección. Disponible para descansar sin culpa. Y ese descanso no es abandono, es confianza activa. Quizá hoy no sabes cómo soltar del todo. Quizá solo puedes aflojar un poco. Y eso está bien. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo honesto. Decir hasta aquí llego no es fracaso. Es verdad. Y la verdad siempre abre espacio para la gracia. Dios no te pide que tengas todo resuelto. Te pide que no cargues solo. Que no te conviertas en el soporte de todo mientras te rompes por dentro. Él no se aprovecha de tu cansancio, se acerca a él. Cuando ya no puedes sostener nada, no es el final. Es el punto donde dejas de fingir autosuficiencia y empiezas a vivir desde la confianza. Una confianza que no nace del control, sino de saber que, aunque sueltes,
no caes en el vacío. Caes en manos que sostienen mejor que las tuyas. Manos que no se cansan. Manos que no tiemblan. Manos que no te exigen más de lo que puedes dar. Y en ese soltar, poco a poco, el alma empieza a respirar de nuevo. No porque todo esté bien, sino porque ya no lo cargas solo. Hay un cansancio que aparece cuando ya lo intentaste todo. No es pereza. No es falta de ganas. Es el agotamiento de haber empujado con tus propias fuerzas durante demasiado tiempo. Has sido constante, has sido responsable, has sido valiente. Y aún así, llegó el momento en el que tu energía se vació. Ahí descubres algo difícil de aceptar, no siempre se sale adelante con más esfuerzo. Durante mucho tiempo nos enseñaron que la fuerza consiste en aguantar, resistir, no caer. Que el valor está en no detenerse. Y sin darte cuenta, empezaste a medir tu fe por tu capacidad de seguir en pie. Pero la verdadera fortaleza no siempre se manifiesta así. A veces la fuerza más profunda aparece cuando reconoces que ya no puedes empujar más. Hay una fuerza que no nace del cuerpo ni de la mente. No se genera con motivación ni con disciplina. Es una fuerza distinta, silenciosa, que aparece cuando dejas de depender solo de ti. No irrumpe con ruido. Llega como un sostén firme cuando ya no te quedan fuerzas para sostenerte a ti mismo. Tal vez hoy no te sientes fuerte. Tal vez incluso te sientes vacío. Y eso te inquieta porque no sabes cómo avanzar desde ahí. Pero ese vacío no es un castigo. Es un espacio. Un espacio donde puede entrar una fuerza que no se agota como la tuya. Mientras sigas intentando levantarte solo, seguirás chocando con el mismo límite. Pero cuando aceptas que necesitas ayuda, algo cambia por dentro. No de inmediato, no de forma espectacular, pero de manera real. Ya no estás solo empujando. Ya no eres la única fuente de energía. Hay días en los que levantarse ya es una victoria. Días en los que respirar hondo cuesta. Días en los que lo único que puedes hacer es permanecer. Y en esos días, la fuerza no consiste en hacer más, sino en permitirte ser sostenido. Esa fuerza no te exige que sonrías cuando no puedes. No te pide que finjas esperanza. Te envuelve tal como estás. No te juzga por no rendir. Te cuida mientras te recuperas por dentro. Porque hay procesos que no se atraviesan corriendo, sino sostenido. Quizá esperabas sentir un impulso repentino, una energía nueva, una claridad inmediata. Pero la fuerza que viene de Dios no siempre se manifiesta así. A veces se muestra como paz en medio del caos. O como calma en el corazón cuando afuera nada se ha ordenado todavía. Esa fuerza no te empuja a correr, te permite caminar. No te obliga a demostrar nada, te invita a confiar. No te saca de la dificultad de golpe, pero te da lo necesario para atravesarla sin romperte. Hay algo profundamente sanador en dejar de exigirte lo que ahora no puedes dar. En dejar de compararte con tu versión de antes. En aceptar que este momento requiere otra forma de avanzar. No desde el esfuerzo, sino desde la dependencia. La fuerza que no nace de ti se activa cuando reconoces tu fragilidad sin vergüenza. Cuando dices no puedo solo sin sentir que eso te define negativamente. Cuando aceptas que necesitar apoyo no te resta valor, te devuelve humanidad. Mientras más intentas demostrar que puedes, más te alejas del descanso. Mientras más aceptas que necesitas sostén, más espacio se abre para recibirlo. Y ese cambio interior, aunque sutil, transforma la manera en que enfrentas cada día. Quizá no puedas cambiar la situación hoy. Quizá no puedas resolverlo todo.
pero puedes permitirte no cargarlo solo. Y eso ya es un acto de fe. Una fe que no se apoya en tu rendimiento, sino en la confianza de que no estás abandonado. Esa fuerza no te vuelve invulnerable. Te vuelve acompañado. No elimina la lucha, pero te da estabilidad en medio de ella. No te promete que no caerás, pero te asegura que no caerás solo. Cuando dejas de buscar fuerza en ti mismo y empiezas a descansar en Dios, algo se reordena por dentro. No porque todo mejore de inmediato, sino porque ya no estás drenándote en cada paso. Ya no te exiges más de lo que puedes dar. Tal vez hoy no necesitas más ánimo. Necesitas sostén. No necesitas más presión, sino descanso interior. No necesitas demostrar que eres fuerte, sino permitirte ser cuidado. La fuerza que viene de Dios no te empuja cuando estás débil. Te levanta despacio. Te sostiene mientras recuperas el aliento. Te recuerda que no tienes que ser suficiente, porque no estás solo. Y poco a poco, sin darte cuenta, esa fuerza empieza a obrar. No como un estallido, sino como una base firme bajo tus pies. Una base que no depende de cómo te sientes hoy, sino de quien te sostiene mientras atraviesas este momento. Hay una expectativa silenciosa que muchos cargan, pensar que, si confían, el dolor debería desaparecer rápido. Que si oran con sinceridad, la carga tendría que aligerarse de inmediato. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración. No solo por lo que duele, sino por no entender por qué sigue ahí. A veces el problema no es el dolor, sino la idea de que no debería existir. Te preguntas qué hiciste mal, qué te falta, por qué otros parecen avanzar mientras tú sigues lidiando con lo mismo. Y ese cuestionamiento constante termina pesando tanto como la situación misma. Pero hay dolores que no se van rápido. No porque no haya amor, sino porque hay procesos. No porque estés solo, sino porque hay cosas que se sanan caminándolas, no esquivándolas. Y aceptar eso es difícil, porque nadie quiere permanecer en lo que duele. El dolor sostenido cansa. No grita siempre. A veces se vuelve silencioso. Se instala en el fondo del corazón y acompaña cada día. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, sigues funcionando, pero por dentro algo sigue doliendo. Y esa constancia desgasta más que una crisis puntual. En esos momentos, no necesitas que el dolor desaparezca para seguir. Necesitas no cargarlo solo. Porque hay una diferencia enorme entre sufrir en soledad y atravesar el dolor acompañado. Aunque la situación sea la misma, la experiencia cambia cuando sabes que no estás abandonado. No todo se sana de golpe. Hay heridas que requieren tiempo, espacio y cuidado. Pretender que desaparezcan por fuerza solo añade presión. Pero cuando permites que Dios camine contigo en medio del dolor, sin exigirle que lo quite de inmediato, algo cambia en lo profundo. No cambia la circunstancia, pero cambia tu sostén. No se borra el peso, pero se reparte. Ya no recae todo sobre ti. Y ese acompañamiento constante, aunque discreto, te permite seguir sin quebrarte. Hay días en los que el dolor parece más intenso. Días en los que vuelve con fuerza. Y otros en los que apenas se siente, pero sigue ahí. Aprender a vivir con eso sin perder la esperanza es un acto de fe madura. No una fe ingenua, sino una fe que ha aprendido a caminar despacio. Dios no siempre elimina el dolor en el momento que tú esperas, pero nunca se ausenta mientras lo atraviesas. No se va cuando te ve cansado. No se aleja cuando te ve frustrado. Permanece, incluso cuando tú sientes que ya no tienes palabras. A veces esperas un milagro visible y no lo ves.
Pero hay milagros silenciosos, seguir en pie cuando pensabas que no podrías. No rendirte del todo. No endurecerte por completo. Seguir creyendo, aunque con dudas. Eso también es obra de Dios. El dolor compartido pesa menos. No porque se haga pequeño, sino porque deja de ser solitario. Y cuando empiezas a sentir que no caminas solo, el sufrimiento ya no define toda tu experiencia. Se vuelve una parte del camino, no el centro de tu identidad. Quizá hoy no puedes decir que estás bien. Y no tienes que hacerlo. Pero puedes decir que no estás solo. Y eso, aunque parezca poco, cambia mucho. Porque la soledad interior agrava el dolor. La compañía lo vuelve transitable. No todo dolor tiene una explicación inmediata. No todo sufrimiento se entiende al momento. A veces lo único que puedes hacer es seguir caminando con lo que hay. Y en ese caminar, descubrir que no estás abandonado como pensabas. Cuando Dios no quita el dolor, muchas veces fortalece al que lo lleva. No endureciéndolo, sino sosteniéndolo. No volviéndolo insensible, sino acompañándolo con cuidado. Y ese cuidado constante evita que el dolor te consuma por completo. Hay algo profundamente humano en aceptar que duele y seguir adelante de la mano de Dios. Sin máscaras. Sin frases forzadas. Sin promesas exageradas. Solo con la certeza de que no estás solo en esto. Tal vez hoy el dolor sigue ahí. Tal vez no se ha ido como esperabas. Pero si ya no caminas solo, algo esencial ha cambiado. Ya no estás luchando contra la vida en soledad. Ya no cargas todo en silencio. Y aunque el camino siga siendo difícil, aunque el proceso no haya terminado, hay una esperanza distinta, no basada en que todo se solucione rápido, sino en saber que no estás abandonado en medio del proceso. Cuando el dolor no se va, pero Dios se queda, el sufrimiento no tiene la última palabra. Porque no te define lo que duele, sino quien te acompaña mientras lo atraviesas. Y en esa compañía fiel, incluso el dolor encuentra un límite. Un límite que no pone tu fuerza, sino su presencia constante contigo. Después de tanto cansancio, de tanta lucha interior, llega un momento silencioso en el que algo empieza a cambiar. No es un giro dramático. No es una victoria ruidosa. Es más bien un suspiro profundo del alma. Sigues cansado, sí, pero ya no estás roto como antes. Sigues débil, pero ya no estás solo en el suelo. Volver a levantarte no siempre significa recuperar la energía perdida. A veces significa aprender a caminar distinto. Más despacio. Con menos exigencia. Con más verdad. Ya no te impulsas desde la presión de tener que demostrar algo, sino desde la gracia que te sostiene incluso cuando no puedes dar mucho. Durante mucho tiempo creíste que levantarte era sinónimo de ser fuerte otra vez. De volver a rendir, a aguantar, a cumplir como antes. Pero ahora descubres que hay otra forma de levantarse, aceptar tus límites y avanzar desde ellos, no contra ellos. Este levantarte no nace del orgullo ni de la autosuficiencia. Nace de haber sido sostenido cuando estabas en el suelo. Nace de haber sentido cuidado en tu fragilidad. Nace de entender que no todo depende de ti, y que eso no es una amenaza, sino un descanso. Tal vez aún no te sientes preparado para grandes pasos. Tal vez solo puedes dar uno pequeño. Y está bien. La gracia no te empuja a correr cuando apenas puedes caminar. Te acompaña al ritmo que puedes sostener sin romperte. Levantarte sostenido por la gracia significa dejar de tratarte como una máquina que debe funcionar siempre. Significa reconocer que eres humano,
que te cansas, que te duele y que aún así sigues siendo valioso. No por lo que haces, sino por quién eres. Hay una ternura profunda en este proceso. Ya no te juzgas con la misma dureza. Ya no te exiges ser el de antes. Empiezas a escucharte por dentro. A respetar tus tiempos. A entender que sanar no es volver atrás, sino aprender a vivir desde otro lugar. Quizá todavía hay días en los que el peso vuelve a sentirse fuerte. Días en los que dudas si realmente te estás levantando o solo sobreviviendo. Pero incluso en esos días, hay algo distinto, ya no te hundes como antes. Hay un sostén que permanece. Levantarte por gracia no significa que el miedo desaparezca del todo. Significa que el miedo ya no dirige cada paso. Ya no gobierna tus decisiones. Ya no te paraliza como antes, porque ahora sabes que no estás solo si tropiezas. Este nuevo levantarte no busca aplausos ni reconocimiento. Es íntimo. Silencioso. Real. Se nota en pequeños gestos, en seguir adelante un día más, en cuidar tu interior, en no rendirte del todo, incluso cuando el ánimo es bajo. A veces la mayor señal de sanación no es la euforia, sino la estabilidad. Poder estar sin tanta lucha interna. Poder descansar sin culpa. Poder aceptar ayuda sin sentirte menos. Eso también es levantarte. La gracia no te promete que no volverás a caer. Te promete que no caerás solo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque ya no vives con el terror de romperte sin remedio. Sabes que hay manos que sostienen incluso cuando fallas. Levantarte así transforma tu mirada. Empiezas a ver la vida con más compasión, también hacia otros. Entiendes el dolor ajeno de otra manera. Te vuelves más sensible, menos duro, más humano. Y eso no es una pérdida, es una ganancia profunda. Quizá hoy no estás donde quisieras estar. Quizá el camino aún es largo. Pero estás de pie de una forma nueva. No empujado por la exigencia, sino sostenido por el amor. No sostenido por tu fuerza, sino por una gracia que no se agota. Y aunque no lo veas todo claro todavía, hay algo cierto, no te levantaste solo. No te reconstruiste a pulso. Fuiste sostenido en el momento más débil. Y eso deja una huella que no se borra. De ahora en adelante, cada paso puede ser más consciente. Más humilde. Más descansado. No porque todo sea fácil, sino porque ya no cargas el peso solo. Porque aprendiste que levantarte no siempre es rugir, a veces es simplemente dejarte sostener y seguir adelante, paso a paso, con la gracia caminando contigo. Llegados a este punto, tal vez no te sientes completamente renovado. Tal vez el cansancio no desapareció del todo. Quizá las circunstancias siguen siendo las mismas. Y aún así, algo dentro de ti está distinto. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás solo sosteniendo el peso. Hay momentos en los que Dios no cambia la escena, pero cambia el lugar donde te paras dentro de ella. No quita de inmediato la carga, pero se coloca debajo para que no te aplaste. Y esa diferencia es sutil, pero profundamente transformadora. Porque cuando sabes que no caminas solo, el camino deja de ser insoportable. Tal vez hoy no tienes grandes palabras de fe. Tal vez no puedes declarar promesas con convicción plena. Pero sigues aquí. Sigues escuchando. Sigues respirando. Y eso ya es una señal de que algo te sostiene más allá de tus fuerzas. No es casualidad que hayas llegado hasta el final de este mensaje. Hay momentos en los que el alma reconoce lo que necesita antes de que la mente lo entienda.
Puede que estés viviendo una etapa donde todo parece lento, donde los avances no son visibles, donde la esperanza no grita, solo susurra. Y aún así, ese susurro es suficiente para seguir. Porque no se trata de correr, sino de no rendirte del todo. Jesús no te pidió que seas fuerte siempre. No te exigió que tengas respuestas para todo. Nunca te dijo que no te cansarías. Lo que sí te ofreció fue su presencia constante. Una presencia que no depende de tu estado de ánimo. Que no se va cuando dudas. Que no se cansa cuando tú te cansas. A veces esperamos sentir algo extraordinario para creer que Dios está obrando. Pero muchas veces Él trabaja en lo ordinario, en lo silencioso, en lo que no se nota de inmediato. En la calma que llega después del llanto. En la capacidad de seguir un día más. En la paz que aparece sin explicación clara. Quizá hoy tu oración no sea larga. Tal vez solo puedes decir unas pocas palabras. Y eso está bien. Dios no mide la profundidad por la cantidad, sino por la verdad. A veces una frase sincera vale más que 1000 palabras forzadas. Porque nace del fondo del corazón. Si has llegado hasta aquí sintiendo que ya no puedes más, este no es el final. Es un descanso. Un espacio donde puedes dejar de exigirte, dejar de luchar solo, dejar de cargar con todo. No para abandonar el camino, sino para continuarlo acompañado. La fe no siempre se siente como certeza. A veces se siente como resistencia suave. Como no rendirse del todo. Como seguir buscando incluso cuando estás cansado. Esa fe también cuenta. Esa fe también es escuchada. Esa fe también es sostenida. Jesús no te pide que entiendas todo lo que estás viviendo. No te exige que le pongas sentido inmediato al dolor. Te invita a quedarte. A permanecer. A no huir incluso cuando duele. Porque en esa permanencia, poco a poco, el corazón se reordena. Hay procesos que no se aceleran. Hay sanaciones que no se fuerzan. Hay respuestas que llegan cuando el alma está lista para recibirlas. Mientras tanto, lo que se te ofrece no es una solución rápida, sino una presencia fiel. Y eso, aunque no siempre se valore, es lo que verdaderamente sostiene. Quizá mañana no sea más fácil. Quizá el cansancio vuelva a aparecer. Pero ahora sabes algo que antes no tienes que cargarlo solo. No tienes que fingir fortaleza. No tienes que demostrar nada. Puedes volver a Jesús tal como estás, una y otra vez. Y en ese volver constante, aunque no lo notes de inmediato, algo se va sanando por dentro. No siempre el dolor se va primero. A veces lo primero que sana es la soledad. Y cuando la soledad se rompe, el resto empieza a encontrar su lugar. Antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundo. No como una obligación, sino como un gesto del corazón. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Jesús, dame fuerzas. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe. Y ahora, antes de irte,
respira un momento. No te levantes de inmediato. Permite que este mensaje repose dentro de ti. No como una emoción pasajera, sino como una verdad suave. No estás solo, incluso cuando estás cansado. Jesús no te empuja a seguir cuando estás exhausto. Camina contigo. Se adapta a tu paso. Te sostiene cuando tropiezas. Y permanece incluso cuando tú dudas de ti mismo. Que hoy no termine con una promesa exagerada, sino con una certeza serena. Puedes volver a Él cada vez que ya no puedas más. No te rechazará. No te apurará. No te juzgará. Te sostendrá. Y mientras sigas volviendo, incluso con pocas fuerzas, incluso con el corazón cansado, Él seguirá ahí. Fiel. Presente. Acompañándote paso a paso.